Indicador número 2 de darnos cuenta de que podemos estar cayendo en un posible monopolio en la industria del manga. Bueno, pues directamente que me extorsionen o me amenacen. Hombre, si nos hacen eso... Eso ya en cualquier industria, verás, no solo de manga. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. El diario de dos coach frikis. Hoy con secretos de la industria del manga nuevamente, esta entrega que os apasiona y como no, os traemos una nueva píldora. Hoy además enfocada en el monopolio del manga. ¿Cómo funciona eso que llamamos monopolio? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué podemos hacer al respecto si somos una empresa nueva o que lleva poquito tiempo y queremos intentar evitar caer en ese círculo, ¿no? En ese círculo vicioso. Porque claro, cuando iniciamos nuestra empresa de manga, pues estamos tan entusiasmados con poner el producto a la venta que no nos paramos a lo mejor a pensar en aspectos importantes que hay que tener en cuenta, porque esto no es llegar y besar el santo, como se dice. Esto hay que hacer una planificación bien hecha para no caer a lo mejor en errores importantes que sobre todo si hacemos al inicio pues nos pueden repercutir en la caída de la empresa directamente. Totalmente, y bueno, este vídeo está enfocado tanto para editores como para autores que realizan su propia autoedición. Así que muy atentos porque vais a encontrar las claves de cómo conseguir salir de ese monopolio y sobre todo no caer en el intento. En ese sentido, recordad, si aún así queréis saber más información sobre todos estos aspectos, que sepáis que hemos abierto la convocatoria de un curso para edición de manga, donde vamos a explicar absolutamente todos los pasos con detalle para que no te pierdas y tu empresa al final se pueda afianzar en el mercado. Hemos creado algo único, que es un máster de cómo crear tu propia empresa editorial de manga. Vamos a tratar todos los aspectos, desde el ámbito internacional japonés, negociaciones, gestión empresarial en tu país de, eso sí, hispanohablante, ¿vale? Y también todos los temas derivados de acuerdos transaccionales, de relaciones, de selección de títulos y sobre todo de cómo crear una empresa con entidad propia y no una más dentro del sector. Claro, tened en cuenta que este tipo de información solo la puede saber quien la ha vivido, porque es algo demasiado concreto para que lo conozca otra persona que no se ha manejado en ese aspecto. Por eso es tan importante el valor que os estamos dando. Somos personas que han pasado directamente por la experiencia y que saben los entresijos concretos de la industria del manga. Y en ese sentido, mejores asesores no vais a poder tener. Recordad que no se aprende solo de los éxitos, también de los fracasos. Y aquí hemos hecho un cúmulo de ambos y lo hemos transformado en esos módulos para que puedas vivir de tu sueño, del manga, que es lo que te gusta. Y bueno, decir que estamos totalmente contentos y abrumados. Ya hay un 30% de las plazas del curso ocupadas. Muchas gracias. Muchas gracias, poperos, por ese apoyo y repercusión que le estáis dando a ese evento, porque realmente supone un hito en nuestro país. No solo en España, ¿eh? Hablamos de todos los países realmente hispanohablantes, porque creamos algo sin precedentes. Estamos formando a futuros editores de manga para que sean autosuficientes y no tengan que seguir nutriendo a la industria del círculo vicioso de ese posible monopolio del cual hablamos. Por lo tanto, esto es algo, por favor, para que lo proclaméis a los cuatro vientos, para que intenten recogerlo todos los medios que se salgan del monopolio, que puedan, digamos, informarlo, porque realmente estamos creando una industria estable en el futuro, ya que estamos viendo pues las pesquisas de lo que supone un monopolio, ¿no?, en el presente. Así que muchas gracias por estar ahí, por apoyar ese curso y sobre todo recordad que tenéis toda la información al respecto en la página web, que os dejaremos también aquí abajo en descripción del vídeo. Y bueno, ¿qué es eso que se llama monopolio? Un monopolio básicamente es cuando se concentra la mayor parte de un mercado en unas manos determinadas, ¿no? Podemos decir que más o menos en España lo que ocurre es eso, aunque no a 100% directo, ¿no? Pero sí que hay una mayor parte donde se concentra. Ahora, ¿qué ocurriría y qué podríamos hacer al respecto con ese tipo de monopolio? ¿Cómo creéis que funcionaría un monopolio? Pues vamos a ir por distintos estratos y vamos a ver cómo funcionaría el tema. Vamos a verlo como un juego. ¿Qué ocurriría y cómo funcionaría un monopolio, por ejemplo, en la industria del manga? Pues, ¿dónde creéis que radicaría la cúspide de ese monopolio? ¿Creéis que sería en la propia editorial que saca el catálogo? Pues no, lo normal es que radique en la persona o empresa donde se canalicen los ingresos de las ventas. ¿Y eso dónde ocurre mayormente, Dani? Pues en la distribución. Claro, en la distribución, por lo tanto, lo normal es que en ese supuesto monopolio lo primero sea el distribuidor el que canaliza y ve un poquito lo que vende y no vende con respecto al tema. Ahora, ¿qué puede hacer un distribuidor para ganar mercado en este sentido y tener
evitar, digamos, que una competencia le quiten clientes, ¿no? Claro, pues en ese sentido lo mejor que puede hacer es pedir exclusividad a las empresas con las que trabaja, ¿no? Imaginaos, ¿no? Que llega una empresa de manga y le dice, bueno, pues para trabajar conmigo necesitas una exclusividad. Ya se prohíbe directamente cualquier posibilidad de que trabaje con otras empresas. Imaginaos que esto empieza a ocurrir con cada empresa nueva que va llegando de manga, o que incluso se consigue con las empresas que ya están consolidadas. Entonces empezamos a concentrar la mayoría del mercado únicamente en una empresa que va a ser la que va a dirigir básicamente las ventas de absolutamente todas esas empresas. Claro, cuando una empresa confía en, pues, en su quehacer, ¿no? En su buen fin, pues digamos que no necesita realmente pedir o exigir exclusividades, porque va a estar seguro de que el cliente va a estar contento con su servicio. Es verdad de todas formas que en el sector del manga se ha puesto ya como de costumbre pedir exclusividad, ¿no? Pero es cierto que hay formas y formas, pues de algún modo, de obtenerla. Y eso es muy importante, recordad ese primer punto para identificar si estoy cayendo en un monopolio o puede ser que caiga en un monopolio. ¿Cuál es? La exclusividad, ¿vale? Puedo rebatir, oye mira, quiero tal territorio porque ya he contactado con otra empresa, otra distribuidora, o quiero llevarlo yo mismo por este otro territorio. Si la empresa no me pone pegas, pues bueno, está siendo flexible y a lo mejor no hay una intención de monopolio con respecto a mi propia marca. Ahora, si me pide forzosamente que sí o sí tengo que tener exclusividad, ya ahí me tendría que plantear por qué esa exigencia tan grande. Y no valdría una excusa como es que todas las empresas del sector lo están haciendo, porque ¿qué más da que otras las hagan? Yo quiero controlar de alguna forma dónde van a estar mis productos y cómo. Y para eso pues tengo que tener libertad para poder decidir pues cuáles son las empresas con las que quiero distribuir y trabajar, ¿no? Claro, si lo concentro todo al final en una, pues ya directamente tengo que confiar en que la venta que me va a hacer esa única distribuidora va a funcionar. Imaginaos que no funciona. Imaginaos que de repente pues el producto no se vende o no me lo coloca, yo no lo sé. Y ya tenemos una exclusividad. Pues estoy así. Claro. Así me refiero, no como Wonder Woman, sino atados de pies y manos, no puedo hacer nada al respecto. Indicador número 2 de darnos cuenta de que podemos estar cayendo en un posible monopolio en la industria del manga. Bueno, pues directamente que me extorsionen o me amenacen. Hombre, si nos hacen eso... Eso ya en cualquier industria, verás, no solo de manga. Bueno, vamos a ponerla un poquito más light. Digamos que si obtengo, pues de algún modo, algún tipo de presión para dejar de trabajar con determinadas empresas, o incluso me intentan autoconvencer de que no distribuya yo mismo mi propio catálogo, o directamente no se me permite la opción ni siquiera de vender online mi catálogo, ¿no? Si ocurre eso, tened cuidado porque probablemente estamos cayendo también en esa red de distribución de monopolio donde me van a anular con mi propia entidad. Para evitar caer en este tipo de prácticas, lo mejor es que trates de obtener una autonomía propia, aunque sea a pequeña escala al principio. Pero es fundamental que no caigamos en la imitación. Si utilizamos las mismas vías que utilizan la mayoría de las empresas, es más probable que caigamos en ese tipo de prácticas. Es fundamental que busquemos unas vías de distribución propias e incluso que sean nuevas. Porque el problema es que el mercado está muy viciado y normalmente las empresas que ya trabajan de alguna forma en el sector tienen una mecánica de funcionamiento muy parecida. En ese sentido, lo mejor es buscar la autonomía. Recordad, es mucho mejor tener autonomía que directamente no tener nada ni pintar nada en tu propia empresa. ¿Y cuál es el tercer indicador? Pues directamente cuando empezamos a contactar de forma directa con algunas librerías especializadas, ¿se entienden? Y muchas de ellas pues nos dicen que no quieren trabajar con nosotros. Puede ser a veces frustrante el hecho de que una editorial con autonomía empiece a intentar vender su catálogo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de repente se va a encontrar a muchas librerías que, a pesar de que le pongas facilidades en el envío y en el pago, van a estar reticentes a coger tu catálogo. ¿Y eso por qué ocurre, Dani? Porque puede ser que tengan unos intereses por detrás. Es decir, pensamos que cada empresa es autónoma, sin embargo, muchas de ellas están vinculadas a veces. Y claro, dentro de esa vinculación, si tú a lo mejor has entrado en una negativa de decir que sí a una empresa, pues a lo mejor esa empresa, si tiene que ver directamente con varias librerías, pues evidentemente va a intentar presionar a través de avisar a esas librerías que son de su propiedad de que no vendas el producto que te están ofreciendo, ¿no? Antes decíamos que si éramos un juego, ¿qué haríamos para tener un monopolio? Pues imaginaos, si hemos dicho que en la cúspide estaría ese que maneja de algún modo el dinero, lo siguiente que sería, pues cuanta más red de librerías tenga a mi disposición o incluso sean propias, pues más fácil, ¿no? Para tener acaparado el mercado. Así que cuidado con respecto a ese aspecto y sobre todo fijaos de hasta qué punto el librero es vuestro aliado o se puede tornar en vuestro enemigo.
El punto número 4 serían las cláusulas abusivas o de rescisión de contratos. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que firmamos auténticas barbaridades. Tanto es así de que a veces te puedes encontrar contratos donde directamente cuando se termina el periodo de vinculación entre ambas empresas, pues a lo mejor te dicen que tienes que continuar forzosamente trabajando con la empresa o si no tienes una penalización de miles de euros. Y eso no tiene sentido, es decir, si se termina un contrato, pues hasta ahí, se terminó y punto, ¿no? Vamos, esto parece como si estuviéramos firmando un contrato con el banco. Totalmente, vamos, una hipoteca. Pero es lo mismo, es como una hipoteca, realmente es como una hipoteca. Y claro, ahí tenéis que tener en cuenta de que la empresa que tiene buena voluntad de que el producto llegue a buen puerto y de que seáis realmente un equipo, que es la idea, ¿no?, de los canales de distribución, al final, cuantas más trabajos ponen antes de incluso iniciar el trabajo, evidentemente puede haber algo raro por detrás. Es siempre importante saber que evidentemente toda responsabilidad de acuerdo conlleva, pues bueno, un compromiso, ¿no?, de duración, de estipulación de porcentajes, pero es muy importante que todo quede recogido, que no se pueda resolver unilateralmente por una de las partes en cualquier momento. Por eso es muy importante que leáis bien las cláusulas para que sepáis que realmente no hay ninguna cláusula donde da una, digamos, prioridad y valía a una de las partes por encima de la otra. Recordad, tenéis que ser un equipo, no un abuso de poder a ver quién gana y quién tiene más la sartén por el mango, como se dice aquí. Claro. Y bueno, para rescindir el contrato, ¿eso qué significa? Bueno, pues cuando la empresa quiere terminar un acuerdo, incluso antes de la antelación, digamos, estipulada. Es muy normal que la duración del contrato se estipule por un año determinado o por un número de años determinado con renovación automática. Nosotros no recomendamos nunca en ningún caso esa renovación automática porque implica que si previamente no anuncias la no continuidad del acuerdo, probablemente vas a tener un problema y tienes que estar otra vez un periodo de tiempo igualitario como el anterior, nuevamente trabajando con esa empresa. Esto es muy sencillo. Si estáis los dos contentos, cuando llegue el periodo vais a volver a renovar el contrato, no va a haber ningún problema. Claro. Sin embargo, las cláusulas directamente automáticas muchas veces lo que juegan es a la confusión de no saber exactamente, claro, y al olvido de cuándo comienza realmente la finalización, ¿no? Quinto punto, el control de estocaje. ¿Qué ocurre con el control de estocaje? Que muchas veces surge el problema de que no se fija claramente cuáles son las pautas para hacer ese control. Y se juega muchas veces a la ambigüedad de no saber dónde está tu stock. A lo mejor se dice, pues bueno, pues está en X librerías y hasta que no me lo devuelvan, pues lo tienen en depósito. Pero ¿quién controla eso? Entonces, ¿qué ocurre? Que nunca tienes una cantidad fija de venta, ni de saber qué cantidad tampoco tienes en los almacenes o en distribución, ¿no? Entonces se queda todo demasiado ambiguo y eso siempre va en contra del editor, porque nunca puede controlar su venta. Es fundamental que se sepa cada X tiempo cuál es la cantidad exacta vendida, que se dé también un plazo de devolución exacto a las librerías, para que podáis saber en todo momento cuál es el stock que se tiene en el almacén y cuál es el stock que realmente se ha vendido, ¿no? Claro. Es muy importante saber que, bueno, las empresas funcionan por años contables y es muy normal que en un mes determinado, a lo largo de un año, siempre haya un recuento absoluto de stock para poder realmente liquidar cuentas. Por lo tanto, la opción de devolución o no es muy importante que quede reflejada en ese acuerdo contractual, que os deis cuenta de hasta qué punto se refleja el periodo máximo de un material en depósito de tu propiedad con respecto a una librería, porque si no, imaginaos, os pueden decir que tienen material en depósito durante 3 años, ¿verdad? Claro. Como nos pasó a nosotros. Siempre se tiene que fijar un tiempo exacto, porque si no es un cachondeo, ¿no? O sea, si una tienda lo quiere tener en stock, pues tiene que tener también el compromiso de que si pasan X meses, ya no lo puede devolver, que sería lo normal. De hecho, Claro. Antes se hacía así. Tú tenías un tiempo X determinado para poder tenerlo en depósito, y pasado ese tiempo, o lo devolvías, o directamente ya te asumías tú la venta. Claro. Pero no puedes hacer, lo que no se puede hacer es dejar en el aire, que bueno, yo es que prefiero dejarlo a las tiendas porque así tienen más posibilidad de venta. Sí, claro, entonces yo cuando sé exactamente cuándo vendo realmente un libro. Esto es un indicador que está apoyado en lo que anteriormente os hemos dicho. Cuantas más librerías, digamos, forman parte de la red del monopolio, podríamos decir, pues evidentemente más conflictos al respecto va a haber, porque no son clientes reales. Indicador número 6.
Pues que directamente vuestro distribuidor en el cual habéis confiado y habéis llegado a un acuerdo de exclusividad como hemos no recomendado anteriormente, os recomiendan también que trabajéis con unas imprentas que os dan un periodo de pago mucho más tardío y también unos beneficios, digamos, de ahorro unitario por la impresión de los tomos. Claro, tened en cuenta que estamos cayendo ya entonces en lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. No podría controlar exactamente el stock porque tampoco sé qué relación tiene exactamente la imprenta con la distribuidora. Esto puede parecer de ser demasiado desconfiado, pero creednos que ocurre muchísimo que haya acuerdos. Y claro, si hay un acuerdo muy estrecho, ocurre que a lo mejor tú das una orden de impresión de 1000 ejemplares y a lo mejor te hacen más y no lo sabes. ¿Qué ocurre? Que entonces ya se juega con un estocaje fantasma que no vas a saber nunca cuándo se va a vender. Y claro, ya ahí también entraríamos en los problemas de distribución al extranjero que hemos contado en otros vídeos. Que ese material, al final, tú a lo mejor ni siquiera te enteras de que está pues pululando por otras tierras. Esos famosos subterfugios, exactamente, de las exportaciones. Tened en cuenta que las empresas no son hermanitas de la caridad. No os van a recomendar de repente algo mejor para vosotros porque sí, si ellos no ganan nada al respecto. Así que bueno, con ese sentido tened mucho cuidado porque lo importante es que vosotros mismos tengáis un contacto directo con vuestra imprenta y que sea un tesorito para vosotros ese contacto y no lo tengáis que proclamar a los cuatro vientos. Y en ese sentido, en verdad, cuanto menos esté metido en la industria la imprenta, muchísimo mejor. Si es una empresa que trabaja muy directamente con otras editoriales, nuestro consejo es que mejor que no trabajéis directamente. Si tenéis alguna duda, por favor, no contactéis con otras empresas, con colegas, porque no sabéis realmente hasta qué punto esa empresa colega forma parte también de la red del monopolio y a lo mejor el consejo que os van a dar va a ser alguno contraproducente con respecto a las claves anteriores que os hemos dado, ¿verdad, Dani? Claro. Entonces, en ese sentido tenéis que ser muy elocuentes y daros cuenta de que ante una duda que puede ser de carácter legal, jurídico o incluso contable, intentad solucionarlo por vuestros propios medios, yendo pues a un asesor, o en este caso a nosotros también, que os asesoramos con respecto a este tema. Pero tened mucho cuidado, desde aquí no queremos crear una alarma, hay muchísimas editoriales que desde su buena fe seguro que os pueden querer ayudar, pero el problema es cuando hay otras que precisamente su función a veces son de prescriptores, es decir, de intentar que confíes en una empresa determinada para que esa empresa siga teniendo un catálogo importante en su red, digamos, de distribución. Por lo tanto, es muy importante que sepáis muy bien con quiénes estáis dialogando y sobre todo firmar acuerdos de confidencialidad cuando habléis de algo interno y privado. Eso siempre se olvida. Claro. Y esa sería la clave realmente número 7. Los acuerdos de confidencialidad son fundamentales con cualquier empresa con la que vayáis a hablar. Información sensible de vuestra empresa, y puede ser un abogado, puede ser un colega de profesión, da igual. El problema es que tendemos a hablar de proyectos que a lo mejor nos ilusionan, que pensamos que no pasa nada porque ya está todo cerrado, pero después a lo mejor sí que implica algo con respecto a tu plan de acción que te puede repercutir negativamente. Así que siempre que vayas a hablar de cualquier cuestión interna de tu empresa, siempre firma esos contratos. Y sobre todo si es algo que no tiene por qué saber otra empresa de la competencia, lo mejor es que no lo hables. Acordaos que las empresas de la competencia no están para jugar con vosotros, están para generar dinero y sobre todo para posicionarse mejor que vosotros. Entonces, que tengáis una relación cordial no implica que tengáis que contarles absolutamente todo lo que estáis haciendo, ¿no? Recordad sobre todo porque hay muchas que no solamente van a ser empresas, sino que van a ser una ampliación de ese que podemos llamar monopolio. Imaginaos una empresa que tiene el poder de poder controlar absolutamente todo el proceso editorial, desde la edición hasta la distribución, pasando por la imprenta, pero es que también llegaría a las librerías. En ese sentido, en realidad se controlaría todo el proceso de distribución y de comercialización de manga. Es totalmente una red autosuficiente que si caes en ella, evidentemente al final no vas a poder salir. Por lo tanto, hoy en día, los tiempos en los cuales nos movemos favorecen muchísimo el que pueda ser autosuficiente y que a lo mejor no tuviera pues el destino que tuvo en su etapa anterior, pues Manga Line, ¿no? Daos cuenta que con respecto a ese tema tenéis que ser capaces de rodearos de realmente personas de confianza y sobre todo resolver las dudas con quien realmente ha vivido experiencias similares y os pueden dar las claves fundamentales para ello. Normalmente, ¿qué se hace? Normalmente se habla con un abogado y se le da todos los datos con respecto a mi duda
con el acuerdo que pueda tener con otras empresas. Pero es que muchas veces también eso puede repercutir en un contacto indirecto con la empresa a la cual quieres evitar e incluso ser contraproducente para ti. Por eso es muy importante que si contactas con un asesor o con un abogado con respecto a tu tema, sé muy receloso, aplica esos contratos de confidencialidad y sobre todo explícalo sin tener que dar datos ni detalles del CIF y de todo lo que conlleva pues las empresas con las cuales quieres resolver esa duda. Desde aquí también queremos recordar que en España y en otros mercados europeos y hispanohablantes hay libre mercado. Es decir, si os encontráis con un negocio o cadena de tiendas que os dicen que solamente quieren aceptar vuestro catálogo si trabajáis a través de un distribuidor, tenéis que saber que realmente eso no sería posible, porque hay libre mercado realmente. Por lo tanto, sería un indicador muy claro de tener una alerta y de tener que saber cómo gestionar esas situaciones. Aquí tenéis unos tips muy concretos de cómo poder localizar si podéis estar cayendo en un monopolio, o sobre todo lo importante, de evitar caer en él, ¿no? Bueno, recordamos que podéis dejar en vídeos de secretos de la industria del manga comentarios para que os respondamos en futuros vídeos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, responder algunas de vuestras preguntas, ¿verdad? Bueno, una de ellas es de Javier Tatay. Javier Tatay, que nos dice súper interesante el vídeo, como siempre. Ya que estamos hablando de exportaciones, quería preguntar sobre los libros electrónicos, es decir, si vendes tal manga licenciado en X país de forma online, debe ser relativamente sencillo adquirirlo, y si es tan solo una compra a una página web. Sé que no es parte de la experiencia que tenéis, pero vaya, por si tenéis algún comentario que hacer al respecto. Muchas gracias. Vale, bueno, en ese sentido es verdad que es difícilmente controlable. En principio solo se podría distribuir en el país licenciado. Todo lo que salga de ahí, evidentemente es ilegal. Pero bueno, ya ahí depende de la buena voluntad, entre comillas, de las personas que compren ese producto. Y recordad que el producto digital para el sector del manga es muy complicado todavía. Las editoriales no están seguras de licenciar manga en ese formato. No digo que no lo hagan ninguna, digo que no están seguras de hacerlo. Por eso quizás lo están autorrealizando ellas mismas, ¿no? Y sí, nosotros tuvimos experiencia sobre todo para mangas promocionales digitalmente. Incluso ahí, en ese sentido, teníamos que delimitar el territorio. Es decir, teníamos que restringir que personas de otros países pudieran consumir, por ejemplo, los capítulos promocionales de Yugo o de GTO a través de nuestra página web. Imaginaos, ¿no? Era un poco lioso y conflictivo para simplemente una promoción, ¿no? Pero sí, realmente son muy meticulosos en ese sentido las editoriales y todavía al mercado le queda mucho para madurar en ese aspecto. Otra pregunta que nos hace llegar a Álvaro Fernández. Nos dice, interesante vídeo como siempre, muchas gracias. Una duda, ¿qué hay de los mangas en otros idiomas como inglés, francés o italiano que se pueden comprar en España en Amazon o Book Depository? ¿Eso también sería de dudosa legalidad si no se tiene permiso desde Japón para vender esos tomos a España? Pues sí, la respuesta es la misma que para otros casos del mismo idioma, ¿no? Ya hablábamos en otros vídeos del caso de exportación de manga en español. Pero si llegase un producto de otro idioma a España o a países de Latinoamérica, igualmente se necesitaría la aprobación de la editorial japonesa con la que lo has licenciado. Si no, en realidad no se podría. Es cierto que tú tienes capacidad de poder exportar productos, pero siempre que no se tenga una propiedad intelectual de por medio. Si se tiene una propiedad intelectual, siempre le tienes que pedir permiso a la persona con la cual tú has llegado a ese acuerdo. En este caso, las editoriales japonesas o empresas, ¿no? En ese sentido, recordad que pedir permiso no tiene por qué ser muy arduo. Está a disposición de todos el poder pedir una autorización para exportar una cantidad concreta de títulos a un país determinado. El problema es que no se hace. Claro. Y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado también en este vídeo, ¿no? En esa red que al final forma un compendio completo de muchas cositas y que al final pues impiden que esto sea totalmente transparente. Y claro, ahí también se juega, recordad, a que se hagan con terceras empresas, es decir, que una librería venda desde España a México, pues eso a efectos legales es totalmente legal y el editor japonés no le va a pedir explicaciones a una librería. Entonces, bueno, pues al final hay muchos subterfugios y formas y métodos para que esto pueda producirse sin tener un conflicto con la editorial japonesa. Claro. Y precisamente esta respuesta también responde a Otaku Press, que nos decía, ¿es ilegal que las librerías vendan mangas de España si la editorial española no tiene la licencia para territorios de América Latina? Es exactamente lo que hemos dicho antes, de forma legal es viable, se puede,
pero el editor japonés no ha dado permiso a la editorial para exportarlo, para venderlo, por lo tanto no se debería poder hacer, y si una editorial se entera de que están vendiendo su catálogo fuera, pues oye, llama a la puerta y ya está. Si no hay llamada de puerta es por algo. Porque hay un consentimiento. Coaching Bob. Bueno, que os han aparecido estos tips para saber si estás haciendo una gestión dudosa de tu empresa en cuanto a distribución. Aquí tenéis todos, recordad que podéis dejar esas preguntitas, que como no, tenéis que suscribiros a este canal y recomendarlo a muchas más personas que pueden estar interesadas, y también desde aquí animaros a que si realmente os apasiona el mundo del manga, del anime, no dejéis que escapar la posibilidad de vivir de lo que os apasiona. Esa posibilidad a día de hoy ya es real, así que no la dejéis escapar. Sed emprendedores de vuestra pasión, como en su día pues lo pudimos ser nosotros. A día de hoy va a ser mucho más sencillo, recordad siempre ese punto. Y bueno, de nuevo dar las gracias a todos los que estuvisteis en ese vídeo especial del 1000 suscriptores y del añito de Friki Pop, ¿no? Nos sentimos súper acompañados, fue un estreno muy con muchísima participación. Muchísima. Y además, bueno, os parecieron, por lo que pudimos ver, os encantaron los sorteos. Que sepáis que todavía está abierta la convocatoria hasta el día 31 de este mes, así que si todavía no has participado, pues ya sabes, a través del vídeo anterior en los comentarios o a través de Twitter para el sorteo internacional. Ahí en esa cuenta de Coaching Pop, no dejéis escapar esos pedazos de regalos que hemos tirado la casa por la ventana. Totalmente. Y también recordamos desde aquí que de nuevo vuelve Mangaline Ediciones, como dijimos en el vídeo anterior. Enteraros muy bien de qué formas, porque hay dos formas distintas, y si estáis animados a participar en el proyecto de la vuelta de la marca, dejaremos también en descripción toda la información para que podáis enteraros de cómo hacer al respecto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.